Había un hotel perdido en el confín de un pequeño pueblo, una estructura decrépita que se erguía como un testamento a tiempos olvidados. El hotel desolado, como lo llamaban los lugareños, estaba envuelto en una atmósfera de misterio y oscuridad. Sin embargo, ningún secreto era tan oscuro como el que guardaba la habitación 13. Se decía que la habitación 13 estaba maldita, que aquellos que osaban entrar jamás salían ilesos. El mobiliario antiguo y las cortinas desteñidas escondían secretos que se remontaban a siglos atrás. A lo largo de los años, los dueños del hotel intentaron sellar la habitación, pero sin importar cuántas veces la clausuraran, misteriosamente, la puerta siempre volvía a abrirse. La historia comenzó en una noche tormentosa. Un viajero solitario, un escritor en busca de inspiración, llegó al hotel desolado. Ignorando las advertencias murmuradas por los lugareños, solicitó la habitación 13. El encargado del hotel, un anciano de mirada sombría, le entregó la llave con una advertencia apenas audible. La habitación 13 estaba en el último piso del hotel, apartada del resto de las habitaciones. Cuando el escritor cruzó el umbral, sintió una corriente helada que le recorrió la espina dorsal. La habitación estaba empapada en un silencio sobrecogedor, solo interrumpido por el susurro del viento y el crujir de la madera vieja. A medida que la noche avanzaba, el escritor se sumió en la tarea de escribir. Las horas pasaron en un torbellino de creatividad, pero a medida que la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, el ambiente cambió. Sombras danzantes se movían en las esquinas de la habitación, y murmullos ininteligibles llenaron el aire. De repente, una presencia oscura se materializó frente al escritor. Era una figura etérea, con ojos vacíos que emanaban una malevolencia palpable. La figura susurró palabras incomprensibles, pero el escritor sintió que eran directas a su alma. La habitación 13 se llenó de un viento helado, y la temperatura descendió abruptamente. El escritor, paralizado por el miedo, observó impotente cómo muebles antiguos se movían por sí mismos, y sombras se retorcían en la penumbra. La figura oscura extendió una mano hacia él, y en un instante, la realidad se distorsionó. Cuando el sol emergió en el horizonte, los lugareños encontraron la habitación 13 vacía, como si nadie hubiera estado allí en décadas. El escritor, o lo que quedaba de él, yacía en el suelo, su rostro congelado en una expresión de terror eterno. Sangre salpicaba las paredes, pero no había rastro de cómo había ocurrido. La noticia del horrendo suceso se extendió rápidamente, y el hotel desolado quedó abandonado. La habitación 13, ahora un portal al inframundo, permanecía como un recordatorio de la maldición que acechaba en su interior. La historia del escritor desaparecido se convirtió en leyenda, y aquellos que se aventuraron a explorar el lugar reportaron encuentros con sombras y lamentos que resonaban en los pasillos vacíos. A medida que el tiempo pasaba, la leyenda de la habitación 13 se extendió más allá del pequeño pueblo, atrayendo a valientes y curiosos que buscaban enfrentar la oscuridad. Pero cada intento de sellar la habitación terminaba en fracaso, dejando al hotel desolado como un monumento aterrador a lo desconocido. En una noche sin luna, varios años después del incidente, un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en el hotel desolado con la esperanza de desentrañar los oscuros secretos que lo envolvían. Armados con equipos de última generación y valentía aparente, se aventuraron hacia el último piso, decididos a enfrentar la misteriosa habitación 13. A medida que ascendían por la escalera polvorienta, el aire se volvía más denso y los murmullos ininteligibles resonaban en sus oídos. Al llegar al pasillo del último piso, una inexplicable oscuridad se cernió sobre ellos, y las sombras danzantes se retorcieron en las paredes como serpientes fantasmales. Con manos temblorosas, uno de los investigadores introdujo la llave en la cerradura de la habitación 13. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. Muebles antiguos cubiertos de polvo y cortinas que se mecían en un viento invisible crearon una atmósfera sobrecogedora. A medida que exploraban la habitación, los dispositivos paranormales empezaron a vibrar y emitir sonidos inusuales. La temperatura descendió rápidamente, y la figura etérea con ojos vacíos se manifestó ante ellos. Los investigadores, aterrados pero determinados, intentaron comunicarse con la entidad, buscando respuestas en las palabras incomprensibles que susurraba.
De repente, el viento helado llenó la habitación, y las sombras se materializaron en formas indescriptibles. La figura oscura extendió una mano hacia los investigadores, y en un parpadeo, la realidad se distorsionó. La habitación 13 se convirtió en un laberinto de pesadillas, donde el tiempo y el espacio se retorcían sin piedad. Los gritos de los investigadores resonaron en la oscuridad, mezclándose con los lamentos de almas atrapadas. Cuando la realidad volvió a su forma, la habitación 13 estaba vacía una vez más, sin rastro del grupo intrépido que se aventuró a desafiarla. Desde entonces, el hotel desolado permaneció abandonado, una prisión eterna para aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral de la habitación 13. Los lugareños, atemorizados, evitaban acercarse al edificio, convirtiéndolo en un monumento olvidado a las fuerzas sobrenaturales que acechaban en su interior. La leyenda creció, y cada generación contaba la historia de los investigadores desaparecidos, recordando a todos que hay lugares en los que la oscuridad y el horror se entrelazan, creando un destino inevitable para aquellos que se atreven a desafiarlos.